Capítulo 19. Sin lugar donde esconderse. Para el viernes, mi cuerpo había estado recibiendo antibióticos intravenosos triples durante 4 días completos, pero aún no estaba respondiendo. La familia y los amigos habían venido de todas partes, y aquellos que no pudieron venir habían iniciado grupos de oración en sus iglesias. Mi cuñada Peggy y la amiga cercana de Holly, Sylvia, llegaron esa tarde. Holly los saludó con la cara más alegre que pudo reunir. Betsy y Phyllis continuaron defendiendo la idea de que él va a estar bien. Mantenerse positivo a toda costa. Pero cada día se hacía más difícil de creer. Incluso Betsy comenzó a preguntarse si su orden de no permitir negatividad en la habitación realmente significaba algo más, como no permitir la realidad en la habitación. ¿Crees que Eben haría esto por nosotros, si los roles estuvieran invertidos? Phyllis le preguntó a Betsy esa mañana, después de otra noche casi sin dormir. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Betsy. Quiero decir, ¿crees que él estaría pasando cada minuto con nosotros, acampando en la UCI? Betsy tuvo la respuesta más hermosa y simple, expresada como una pregunta. ¿Hay algún otro lugar en el mundo donde puedas imaginarte estar? Ambos coincidieron en que, aunque habría estado allí en un segundo, si fuera necesario, era muy, muy difícil imaginarme simplemente sentado en un lugar durante horas y horas. Nunca se sintió como una tarea o algo que tenía que hacerse. Era donde pertenecíamos, me dijo Phyllis más tarde. Lo que más estaba molestando a Sylvia eran mis manos y pies, que comenzaban a encogerse como hojas de una planta sin agua. Esto es normal en las víctimas de un derrame cerebral y coma, ya que los músculos dominantes en las extremidades comienzan a contraerse. Pero nunca es fácil para la familia y los seres queridos verlo. Mirándome, Sylvia seguía diciéndose a sí misma que se mantuviera fiel a su instinto original. Pero incluso para ella se estaba volviendo muy difícil. Holly había comenzado a culparse más y más, si tan solo hubiera subido las escaleras antes, si tan solo esto, si tan solo aquello, y todos trabajaron especialmente duro para mantenerla alejada del tema. Para este momento, todos sabían que incluso si lograba recuperarme, recuperación, no era una palabra que describiera lo que realmente significaría. Necesitaría al menos 3 meses de rehabilitación intensiva, tendría problemas crónicos de habla, si es que tenía suficiente capacidad cerebral para poder hablar en absoluto, y necesitaría cuidados de enfermería crónicos por el resto de mi vida. Este era el mejor de los escenarios. Y por muy bajo y sombrío que suene, estaba esencialmente en el ámbito de la fantasía. De todos modos, las probabilidades de que siquiera estuviera en tan buena forma estaban disminuyendo a inexistentes. Bond había sido mantenido al margen de los detalles completos de mi condición. Pero el viernes, en el hospital después de la escuela, escuchó a uno de mis doctores explicándole a Holly lo que ella ya sabía. Era hora de enfrentar la realidad. Había poco espacio para la esperanza. Esa noche, cuando era hora de que él se fuera a casa, Bond se negó a dejar mi habitación. La rutina habitual era permitir solo a 2 personas en mi habitación a la vez, para que los doctores y enfermeras pudieran trabajar. Alrededor de las 6 en punto, Holly sugirió suavemente que era hora de irse a casa por la noche. Pero Bond no se levantaba bajo su dibujo. No sabe que estoy aquí, dijo Bond, con tono amargo y suplicante. Tropas de E. coli. De todos modos, no sabe que estoy aquí, dijo Bond, con un tono a medio camino entre lo amargo y lo suplicante. ¿Por qué no puedo simplemente quedarme? Así que, durante el resto de la noche, todos tomaron turnos, entrando uno a la vez para que Bond pudiera quedarse donde estaba. Pero a la mañana siguiente, sábado, Bond cambió de opinión. Por primera vez esa semana, cuando Holly asomó la cabeza en su habitación para despertarlo, él le dijo que no quería ir al hospital. ¿Por qué no? Holly, preguntó. Porque, dijo Bond, tengo miedo. Era una confesión que hablaba por todos. Holly bajó de nuevo a la cocina por unos minutos. Entonces ella lo intentó de nuevo, preguntándole si estaba seguro de que no quería ir a ver a su papá. Hubo una larga pausa mientras él la miraba. Está bien, aceptó. Finalmente. El sábado pasó con la vigilia continua alrededor de mi cama y las conversaciones esperanzadoras entre la familia y los doctores. Todo parecía un intento a medias de mantener viva la esperanza. Las reservas de todos estaban más vacías de lo que habían estado el día anterior. El sábado por la noche, después de llevar a nuestra madre, Betsy, de regreso a su habitación de hotel, Phyllis pasó por nuestra casa.
Estaba completamente oscuro, sin una luz ni una ventana, y mientras avanzaba a través del barro empapado, le resultaba difícil mantenerse en las losas de piedra. Para entonces, había estado lloviendo durante 5 días seguidos, desde la tarde de mi ingreso a la UCI. La lluvia implacable como esta era muy inusual para las tierras altas de Virginia, donde en noviembre suele ser fresco, claro, y soleado, como el domingo anterior, el último día antes de mi ataque. Ahora, ese día parecía tan lejano, y sentía como si el cielo siempre hubiera estado vomitando lluvia. ¿Cuándo se detendría? Phyllis desbloqueó la puerta y encendió las luces. Desde el comienzo de la semana, la gente había estado viniendo y dejando comida, y aunque la comida seguía llegando, la atmósfera de medio esperanzada y medio preocupada por reunir fuerzas para una emergencia temporal, se había vuelto más oscura y desesperada. Nuestros amigos, al igual que nuestra familia, sabían que el tiempo de cualquier esperanza para mí estaba llegando a su fin. Por un segundo, Phyllis pensó en encender un fuego, pero justo después de ese pensamiento vino otro, no deseado. ¿Para qué molestarse? De repente, se sintió más exhausta y deprimida de lo que podía recordar. Se acostó en el sofá del estudio revestido de madera y se quedó profundamente dormida. Media hora después, Sylvia y Peggy regresaron, caminando de puntillas junto al estudio, cuando vieron a Phyllis colapsar allí. Sylvia bajó al sótano, y descubrió que alguien había dejado la puerta del congelador abierta. El agua estaba formando un charco en el suelo, y la comida comenzaba a descongelarse, incluyendo varios buenos filetes. Cuando Sylvia informó a Peggy sobre la situación de la inundación en el sótano, decidieron aprovecharlo al máximo. Hicieron llamadas al resto de la familia, y a algunos amigos, y se pusieron a trabajar. Peggy salió y recogió algunos acompañamientos más, y prepararon un festín improvisado. Pronto, Betsy, su hija Kate, y su esposo, Robbie, se unieron a ellos, junto con Bond. Había mucho murmullo nervioso, y mucha gente evitando el tema. En la mente de todos estaba que yo, el invitado de honor ausente, probablemente nunca volvería a esta casa. Holly había regresado al hospital para continuar la interminable vigilia. Ella se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano, y seguía repitiendo los mantras sugeridos por Susan Ranges, forzándose a mantenerse conectada con el significado de las palabras mientras las decía, y a creer en su corazón que eran ciertas. Recibe las oraciones. Has sanado a otros. Ahora es tu momento de sanar. Eres amado por muchos. Tu cuerpo sabe qué hacer. ¿O no es tu momento de morir? Capítulo 20. El cierre. Cada vez que me encontraba atrapado de nuevo en la perspectiva áspera de un gusano de tierra, podía recordar la brillante melodía giratoria, que abría el portal de regreso a la entrada y al núcleo. Pasé grandes periodos de tiempo, que paradójicamente, se sentían como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto, en la presencia de mi guardián, Ángel, en el ala de la mariposa, y una eternidad, aprendiendo lecciones del Creador y del orbe de luz en lo profundo del núcleo. En algún momento, llegué al borde de la entrada, y descubrí que no podía volver a entrar. La melodía giratoria, hasta entonces, mi boleto a esas regiones superiores, ya no me llevaría allí. Las puertas del cielo estaban cerradas. Una vez más, describir cómo se siente esto es extremadamente desafiante. Gracias al cuello de botella del lenguaje lineal, por el que tenemos que forzar todo aquí en la Tierra, y el aplanamiento general de la experiencia que ocurre cuando estamos en el cuerpo. Piensa en cada vez que has experimentado decepción. Hay una forma en la que todas las pérdidas que experimentamos aquí en la Tierra son, en verdad, variaciones de una pérdida absolutamente central, la pérdida del cielo. El día en que las puertas del cielo se cerraron para mí, sentí una tristeza como ninguna que hubiera conocido antes. Las emociones son diferentes allá arriba. Todas las emociones humanas están presentes, pero son más profundas, más amplias, no están solo adentro, sino también afuera. Si tu ánimo cambiara, el clima también. Los cambios de ánimo son significativos. Que tus lágrimas provocarían un aguacero torrencial, y tu alegría haría que las nubes desaparecieran al instante. Eso da una pista de cuán vastos y significativos se sienten los cambios de ánimo allá arriba, que extrañamente y poderosamente, lo que pensamos como dentro y fuera en realidad no existe en absoluto. Así fue como yo, con el corazón roto, me hundí en un mundo de tristeza cada vez mayor, una penumbra que, al mismo tiempo, era un hundimiento real.
Bajé a través de grandes muros de nubes. Había murmullos a mi alrededor, pero no podía entender las palabras. Entonces me di cuenta de que innumerables seres me rodeaban, arrodillados en arcos que se extendían a lo lejos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo que estas jerarquías de seres, medio vistas, medio sentidas, que se extendían en la oscuridad arriba y abajo, estaban haciendo. Estaban orando por mí. Dos de los rostros que recordé más tarde, fueron los de Michael Sylvia y su esposa, Paige. Recuerdo haberlos visto solo de perfil, pero los identifiqué claramente después de mi regreso, cuando el lenguaje volvió. Michael había estado físicamente en la sala de la UCI, liderando oraciones numerosas veces, pero Paige nunca estuvo físicamente allí, aunque ella también había orado por mí. Estas oraciones me dieron energía. Probablemente por eso, tan profundamente triste como estaba, algo en mí sentía una extraña confianza de que todo estaría bien. Estos seres sabían que estaba pasando por una transición, y estaban cantando y orando para ayudarme a mantener el ánimo. Me dirigía hacia lo desconocido, pero en ese momento, tenía plena fe y confianza en que me cuidarían, como mi compañera en el ala de la mariposa, y la deidad infinitamente amorosa había prometido que donde quiera que fuera, el cielo vendría conmigo. Vendría en la forma del Creador, del Om, y vendría en la forma del ángel, mi ángel, la chica en el ala de la mariposa. Estaba de regreso, pero no estaba solo, y sabía que nunca volvería a sentirme solo. Capítulo 21. El arco iris. Pensando en ello más tarde, Phyllis dijo que lo único que recordaba por encima de todo sobre esa semana era la lluvia. Una lluvia fría y persistente de nubes bajas que nunca cesaba y nunca dejaba que el sol asomara. Pero entonces, esa mañana de domingo, mientras ella metía su auto en el estacionamiento del hospital, algo extraño sucedió. Phyllis acababa de leer un mensaje de texto de uno de los grupos de oración en Boston, que decía: espera un milagro. Mientras reflexionaba sobre cuánto milagro debería esperar, ayudó a su mamá a salir de su auto, y ambos comentaron que la lluvia había cesado. Hacia el este, el sol estaba disparando sus rayos a través de una abertura en la cubierta de nubes, iluminando las hermosas montañas antiguas al oeste, y la capa de nubes arriba también, dándole a las nubes grises un matiz dorado. Luego, mirando hacia los picos distantes, opuestos a donde el sol de mediados de noviembre comenzaba su ascenso, allí estaba. Un arco iris perfecto. Sylvia condujo al hospital con Holly y Bond, para una reunión preestablecida con mi médico principal, Scott Wade. Doctor, Wade también era un amigo y un vecino, y había estado lidiando con la peor decisión que los médicos que enfrentan enfermedades que amenazan la vida pueden tomar. Cuanto más tiempo permanecía en coma, más probable se volvía que pasara el resto de mi vida en un estado vegetativo persistente. Dada la alta probabilidad de que aún pudiera sucumbir a la meningitis, si simplemente dejaban de administrar los antibióticos, podría ser más sensato cesar su uso, en lugar de continuar el tratamiento ante la casi certeza de un coma de por vida. Dado que mi meningitis no había respondido en absoluto al tratamiento, estaban corriendo el riesgo de que finalmente pudieran erradicar mi meningitis, solo para permitirme vivir durante meses o años como un cuerpo, una vez vital, ahora un cuerpo no receptivo, sin calidad de vida. Toma asiento, doctor. Wade le dijo a Sylvia y Holly, en un tono que era amable, pero también inconfundiblemente sombrío. Doctor. Brennan y yo hemos tenido llamadas de conferencia con expertos de Duke, la Universidad de Virginia y las escuelas de medicina Bowman Gray, y tengo que decirte que todos, sin excepción, están de acuerdo en que las cosas no se ven bien. Si Evan no muestra una mejora real en las próximas 12 horas, probablemente recomendaremos discutir la suspensión de los antibióticos. Una semana en coma con meningitis bacteriana severa ya está más allá de los límites de cualquier expectativa razonable de recuperación. Dadas esas perspectivas, podría ser mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Pero, que sus párpados se movieron ayer, protestó Holly. De verdad, se movieron. Casi como si estuviera tratando de abrirlos. Estoy seguro de lo que vi. No dudo que lo hiciste, dijo el doctor. Vadear. Su conteo de glóbulos blancos también ha bajado. Eso es una buena noticia, y no quiero sugerir ni por un minuto que no lo sea. Pero necesitas ver la situación en contexto.
Hemos reducido considerablemente la sedación de Evan, y en este punto, su examen neurológico debería mostrar más actividad neurológica de la que está mostrando. Su cerebro inferior está funcionando parcialmente, pero son sus funciones de nivel superior las que necesitamos, y todas siguen completamente ausentes. Una cierta cantidad de mejora en la alerta aparente ocurre en la mayoría de los pacientes en coma con el tiempo. Sus cuerpos hacen cosas que pueden hacer que parezca que están volviendo. Pero no lo están. Es simplemente el tronco encefálico moviéndose a un estado llamado coma vigil, una especie de patrón de espera en el que pueden permanecer durante meses o años. Eso es lo que son los párpados aleteando, lo más probable. Y tengo que decirte de nuevo que 7 días es un tiempo enormemente largo para estar en coma con meningitis bacteriana. Dr. Wade estaba usando muchas palabras en un intento de suavizar el impacto de una noticia que podría haberse expresado en una sola oración. Era hora de dejar que mi cuerpo muriera. Capítulo 22. 6. Aras. A medida que descendía, más rostros emergían del fango, tal como siempre lo hacían cuando me adentraba en el reino de la perspectiva de un gusano de tierra. Pero había algo diferente en los rostros esta vez. Ahora eran humanos, no animales, y estaban diciendo cosas muy claramente. No es que pudiera entender lo que decían, era un poco como los viejos dibujos animados de Charlie Brown, cuando los adultos hablan, y todo lo que oyes son sonidos indescifrables. Más tarde, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que en realidad podía identificar 6 de los rostros que vi. Estaba Sylvia, estaba Holly y su hermana Peggy, estaba Scott Wade, y estaba Susan Ranges. De estos, la única que no estuvo físicamente presente a mi lado en esas horas finales fue Susan. Pero a su manera, por supuesto, también había estado a mi lado. Porque esa noche, al igual que la noche anterior, se había sentado en su casa en Chapel Hill y se había forzado a estar en mi presencia. Más tarde, al enterarme de esto, me sorprendió que mi madre, Betsy, y mis hermanas, sosteniendo mi mano con cariño por horas, estuvieran ausentes de este grupo de rostros que había visto. Mamá había estado sufriendo de una fractura por estrés en su pie, usando un andador para moverse, pero ella había cumplido fielmente con su turno en la vigilia. Phyllis, Betsy, Jean habían estado allí. Entonces supe que no habían estado presentes esa noche final. Los rostros que recordaba eran los de quienes estaban físicamente allí la 7ª mañana de mi coma, o la noche anterior. Sin embargo, en ese momento, mientras descendía, no tenía nombres ni identidades que asociar con ninguno de esos rostros. Solo sabía, o sentía, que eran importantes para mí de alguna manera. Uno en particular, me atrajo hacia él con un poder especial. Empezó a tironearme. Con un sobresalto que parecía resonar por todo el vasto pozo de nubes, y mientras oraba a seres angelicales, a través de los cuales estaba descendiendo, de repente me di cuenta de que los seres de la puerta y del núcleo, seres que había conocido y amado, aparentemente, para siempre, no eran los únicos seres que conocía. También conocía y amaba a seres abajo de mí, el reino al que me estaba acercando rápidamente. Seres que tenía, hasta ahora, completamente olvidado. Este conocimiento se centró en los 6 rostros, pero en particular en el 6º. Era tan familiar. Me di cuenta, con una sensación de shock, que rozaba el miedo absoluto, que quienquiera que fuera, era el rostro de alguien que me necesitaba. Alguien que nunca se recuperaría si yo me iba. Si lo abandonaba, la pérdida sería insoportable, como la sensación que había tenido cuando se cerraron las puertas del cielo. Sería una traición que simplemente no podía cometer. Hasta ese momento, había estado libre. Había viajado a través de mundos de la manera en que los aventureros pueden hacerlo de manera más efectiva, sin ninguna preocupación real por su destino. El resultado, en última instancia, no importaba, porque incluso cuando estaba en el núcleo, nunca hubo preocupación ni culpa por decepcionar a nadie. Eso, por supuesto, había sido una de las primeras cosas que aprendí cuando estaba con la chica en la ala de mariposa, y ella me dijo, no hay nada que puedas hacer que esté mal. Pero ahora era diferente, tan diferente que, por primera vez en todo mi viaje, sentí un terror notable. Era un terror, no por mí, sino por estos rostros, en particular por ese 6º rostro. Un rostro que aún no podía identificar, pero que sabía que era crucialmente importante para mí.
Este rostro adquirió cada vez más detalle, hasta que al fin vi que él, en realidad, estaba suplicando que regresara, que arriesgara el terrible descenso al mundo de abajo, para estar con él de nuevo. Aún no podía entender sus palabras, pero de alguna manera transmitían que tenía un interés en este mundo de abajo, que tenía, como se dice, algo en juego. Era importante que regresara. Tenía lazos aquí, lazos que tenía que honrar. Cuanto más claro se volvía el rostro, más me daba cuenta de esto. Y cuanto más me acercaba a reconocer el rostro de un niño pequeño. Capítulo 23. Última noche, primera mañana antes de sentarme con el doctor Wade. Holly le dijo a Bond que esperara fuera de la puerta, porque no quería que escuchara lo que temía, que eran muy malas noticias. Pero al sentir esto, Bond se había quedado afuera de la puerta, y escuchó algo de lo que decía el doctor. Las palabras de Wade. Suficientes para entender la verdadera situación. Para entender que su padre, de hecho, no volvería. ¿Alguna vez? Bond corrió hacia la habitación y se acercó a mi cama, llorando. Besó la frente y me frotó los hombros, luego levantó mis párpados y dijo, directamente a mis ojos vacíos y desenfocados. Vas a estar bien, papá. Vas a estar bien. Él seguía repitiéndolo, una y otra vez, creyendo, a su manera de niño, que si lo decía suficientes veces, seguramente lo haría realidad. Holly dijo, debo llamar a Evan para que vuelva. Las palabras de Wade lo mejor que pudo. Finalmente, ella dijo, supongo que eso significa que debería llamar a Evan a la universidad y hacer que regrese. Dr. Wade dudó en la pregunta. Sí, creo que eso sería lo correcto. Holly se acercó a la gran ventana del salón de conferencias, que daba a las montañas de Virginia, empapadas por la tormenta pero iluminándose. Sacó su teléfono celular y marcó el número de Evan. Mientras hacía eso, Sylvia se levantó de su silla. Holly, espera un momento, dijo ella. Déjame entrar una vez más. Sylvia entró en la sala de cuidados intensivos y se quedó al lado de la cama junto a Bond, que estaba sentado en silencio, frotando mi mano. Sylvia puso su mano en mi brazo y lo acarició suavemente. Como había sido toda la semana, mi cabeza estaba girada ligeramente hacia un lado. Durante una semana, todos habían estado mirando mi cara, en lugar de mirarla a los ojos. La única vez que mis ojos se abrieron fue cuando los doctores revisaron la dilatación de las pupilas en reacción a la luz, una de las formas más simples pero efectivas de comprobar la función del tronco encefálico, o cuando Holly o Bond, en contra de las repetidas instrucciones del doctor, habían insistido en hacerlo, y se encontraron con dos ojos mirando muertos y desanclados. Pregúntale como si fuera la de una muñeca rota. Pero ahora, mientras Sylvia y Bond miraban mi rostro inerte, negándose resueltamente a aceptar lo que acababan de escuchar del doctor, algo sucedió. Mis ojos se abrieron. Sylvia gritó. Más tarde me diría que el siguiente gran shock, casi tan impactante como que mis ojos se abrieran, fue la forma en que inmediatamente comenzaron a mirar a su alrededor. Arriba, abajo, aquí, allí. No le recordaban a un adulto saliendo de un coma de 7 días, sino a un bebé, a alguien recién nacido al mundo, mirando a su alrededor, asimilándolo por primera vez. De cierta manera tenía razón. Sylvia se recuperó de su shock inicial, y se dio cuenta de que estaba agitado por algo. Salió corriendo de la habitación, hacia donde Holly todavía estaba de pie, junto a la gran ventana, hablando con Evan por Holly. Acebo. Sylvia gritó. Está despierto. Despierto. Dile a Evan que su papá está volviendo. Holly, o a Sylvia. Evan, dijo por teléfono. Tengo que devolverte la llamada. El padre está volviendo a la vida. Holly caminó y luego corrió hacia la UCI, con el doctor Wade justo detrás de ella. Efectivamente, estaba agitando en la cama. No de manera mecánica, sino porque estaba consciente y algo claramente me estaba molestando. Dr. Wade entendió de inmediato que era el tubo de respiración que todavía estaba en mi garganta. El tubo que ya no necesitaba, porque mi cerebro, junto con el resto de mi cuerpo, acababa de volver a la vida. Él se inclinó, cortó la cinta de seguridad, y la extrajo con cuidado. Me atraganté un poco, respiré profundamente por primera vez, sin ayuda en 7 días,
y pronuncié las primeras palabras que había dicho en una semana. Gracias. Phyllis seguía pensando en el arcoíris que acababa de ver cuando salió del ascensor. Ella estaba empujando a mamá en una silla de ruedas. Entraron en la habitación, y Phyllis casi se cae de espaldas, incrédula. Estaba sentado en mi cama, encontrando su mirada con la mía. Betsy estaba saltando de un lado a otro. Ella abrazó a Phyllis. Ambas estaban en lágrimas. Phyllis se acercó y miró profundamente en mis ojos. La miré de nuevo, luego miré a todos los demás. Mientras mi amada familia y cuidadores se reunían alrededor de mi cama, aún atónitos por la inexplicable transición, tenía una sonrisa pacífica y llena de alegría. Todo está bien, dije, irradiando ese mensaje de felicidad tanto como al pronunciar las palabras. Los miré a cada uno de ellos, profundamente, conociendo el milagro divino de nuestra propia existencia. No te preocupes, todo está bien, repetí, para calmar cualquier duda. Phyllis me dijo más tarde que era como si estuviera transmitiendo un mensaje crucial desde el más allá, que el mundo es como debería ser, que no tenemos nada que temer. Ella dijo que a menudo recuerda ese momento, cuando se siente molesta por alguna preocupación terrenal, encontrar consuelo en saber que nunca estamos solos. Mientras evaluaba el séquito, parecía que estaba regresando a mi existencia terrenal. ¿Qué? Les pregunté a los que estaban reunidos. ¿Qué hacen aquí? A lo que Phyllis respondió. ¿Qué haces aquí?